Bienvenidos nuevamente a esta edición semanal del Entretenólogo. Mi nombre es Lisandro Mesa de Los Cobos y con esto arrancamos. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio de su podcast llamado El Entretenólogo. Mi nombre es Lisandro Mesa de Los Cobos y como es recurrente en este espacio, me gustaría agradecer a todas las personas que se han acercado a través de los diferentes medios, de las redes, a comentarnos al respecto de lo que opinan sobre este podcast. Y en específico tenemos un comentario de la semana pasada en donde una persona hacía la pregunta o me hacía una pregunta importante al respecto de por qué el draft de la NFL tiene esa audiencia, tiene esos ingresos económicos y en México lo que es la Liga Profesional de Fútbol no necesariamente hace este tipo de espectáculos. Y pues bueno, realmente mi respuesta creo que es muy sencilla y tiene que ver con el objetivo del negocio. La NFL es en este caso una liga que convoca a los 32 equipos y que tiene una reglamentación específica, en donde estos 32 equipos forman parte de este gran emporio que se le podría decir NFL. Entonces, los recursos que tienen que ver con la marca NFL y los equipos se concentran en una misma cuenta, por así decirlo. Entonces, si por ejemplo el equipo que tiene el récord más bajo o que no le fue muy bien en la temporada pasada, tiene el mismo derecho de ingresos por venta de jerseys que aquel que es el más fanático o aquel que tiene el mayor número de aficionados. Esto que genera evidentemente una competencia un poquito más leal. Adicional, también tiene una cuestión que se le llama tope salarial, en donde pues literal todos tienen un monto específico a gastar y por ende se vuelven un poquito más equilibrados a nivel deportivo los equipos. Situación que no pasa directamente en la Liga Mexicana, en donde cada uno de los equipos tiene su propia fuente de ingresos, cada uno hace su propio merchandising y adicionales. Y entonces por eso que probablemente se ve esta situación de disparidad entre equipos verdaderamente muy buenos y otros que pues le están viendo muy mal, no tienen posibilidad de ingresos tan fuertes como otros que están en el tope. Entonces creo que eso tiene que ver, no es que aquí en México hagan mal las cosas, no, simplemente creo que es el enfoque. Allá es un enfoque, vamos a llamarle cooperativo, y aquí creo que es muy individualizado. Adicional que, bueno, bien sabemos que hay muchos intereses muy particulares dentro del fútbol mexicano, hablándose sobre todo de los managers, en donde me acuerdo hace algún tiempo, muchos años, que al equipo, bueno, no voy a decir nombres, a un equipo trajeron un jugador de la Liga Paulista que según esto costaba $2 millones la transacción. El jugador tuvo un solo partido en el equipo de primera división y se regresó a la Liga Paulista. Y me acuerdo que me puse a investigar, dije quién era este jugador y resulta ser que ni siquiera era titular en aquella liga. Y la liga brasileña, la Paulista, tiene muchísimos jugadores. Entonces, creo que más bien ahí el negocio tenía que ver con el manager, con los dueños y pues en esta cuestión negocio 1 a 1. Diferencia en NFL, que el mejor jugador del colegial va a estar en el equipo que posiblemente no le fue muy bien en la temporada pasada y un promedio de $36 millones es lo que va a ganar. Pero eso no quiere decir que los que salieron seleccionados al final les va a ir mal, para nada. Al contrario, el salario mínimo que debe tener un jugador es de arriba de $500,000 anuales. Entonces, podemos ver un poco más las equivalencias, la variedad de ingresos y sobre todo buscan esta cuestión de competitividad. Negocios diferentes, formas de ver el negocio de maneras diferentes. Pero bueno, nada más esto es como recapitulando un poco al respecto de la pregunta que hicieron sobre el draft del NFL. Nuevamente pedir de su cooperación o de su colaboración para darle like, suscribirse y seguirnos comentando, porque creo que estamos muy contentos de las cifras que están llegando, de las personas que están teniendo interacción día con día son cada vez más. Entonces les agradecemos y esto verdaderamente que nos motiva a seguir trabajando. Agradecerle al buen Juan González Arabia, nuestro director, productor y demás, por ese esfuerzo que también realiza. Pero bueno, el día de hoy vamos a cambiar un poquito de lo que es el sportainment y ahora nos vamos a ir por la industria musical.
y sobre todo porque el domingo, en este caso el domingo 7 de mayo del año 23, en la ciudad de Querétaro se presenta lo que es una de las bandas que lo voy a decir personalmente, más me ha gustado a lo largo de los años, desde que en algún momento escuché uno de sus discos, que ahorita voy a hablar al respecto, uno de sus discos verdaderamente para mí fue algo fantástico. Fue como entrar en ese mundo de magia, en ese mundo alternativo musical que, no sé, que tocó fibras sensibles en mí y que verdaderamente me ha hecho disfrutar mucho de su género y sobre todo de un subgénero creado por el mismo artista del cual voy a hablar ahorita. Es decir, voy a hablar de la banda Avantasia y sobre todo de su creador, fundador, intérprete, escritor, diseñador de su todo, llamado Tobias Sammet, el cual verdaderamente se me hace un tipo fuera de serie, una persona que se adelantó mucho a su época y que hoy en día nos regala fantásticos discos y fantásticas producciones. En fin, Tobias Sammet es un músico alemán, conocido por ser el fundador, vocalista y principal compositor de lo que son las bandas, en este caso el power metal, como se le conoce, de la banda Edguy y posteriormente de la banda Avantasia. Él nació el 21 de noviembre de 1977 en la ciudad de Fulda, Alemania. Y lo más sorprendente es que este pequeño gran artista a sus 14 años es que tomó la decisión de enfocar su vida en la música. Y entonces su primer instrumento fue la guitarra. Y con la guitarra empezó a sentirse muy cómodo, empezó a disfrutar verdaderamente lo que hacía y entonces, por ende, a escribir canciones, lo cual evidentemente lo llevó a lo que es la creación de su primera banda, llamada Edguy, a sus escasos 14 años y directamente en el año de 1992. Esta banda, sobre todo en los años 90, tuvo una gran popularidad en la zona de Alemania y evidentemente países aledaños en Europa, lanzando varios álbumes y sobre todo siendo considerado en muchas giras de grandes artistas contemporáneos en aquella época. A mediados de los años 90, Tobias decidió ahora empezar con un proyecto aledaño o alternativo, sin dejar la banda de Edguy, pero ahora como un proyecto solista, el cual se le llama y se le conoce como Avantasia, que evidentemente es considerado como su principal proyecto musical. Adicionalmente, en este género, o bueno, más bien en esta banda, se desarrolló un nuevo género, un subgénero de lo que es el metal, el cual se le conoce como el ópera metal, en donde, evidentemente, como lo dice la palabra, se están mezclando elementos de lo que es la música clásica, la ópera y evidentemente el metal. Y esto, evidentemente, registrado ante las autoridades como el subgénero conocido como ópera metal. La mayoría de las letras y de los temas que se muestran dentro de estas producciones siempre van a estar refiriéndose a temas verdaderamente extravagantes y sobre todo fantásticos. Sobre todo por la voz que tiene Tobias de un... Creo que fueron fallas técnicas, pero bueno. En realidad, esta cuestión de la ópera metal busca este simbolismo, esta cuestión de generar una época, un espacio fantasioso en el cual todo mundo puede insertarse en un mundo de fantasía y sobre todo imaginativo. Y es por eso que artistas como Helloween y Blind Guardian han decidido en varias o en múltiples ocasiones colaborar con Tobias Sammet y Avantasia para el desarrollo de sus discos. De igual forma, Tobias hoy en día forma parte o ha trabajado en diferentes espacios, ya sea como escritor de novelas y cuentos, como también presentador de programas de televisión. Hay una cuestión particular que es muy llamativa y sobre todo no la podemos o no la puedo llegar a entender. Tobias Sammet es una de las personas de los más herméticos que existe dentro del género. ¿Por qué? Porque no le gusta hablar mucho de sí mismo. Y entonces al no querer hablar tanto de sí mismo es que se desconoce cuál ha sido su instrucción o su educación musical. Entonces no se conoce mucho al respecto de
si estudió en conservatorio, si estudió la licenciatura, etc. Sin embargo, creo que, o al menos bajo mi interpretación, para componer lo que ha hecho, creo que se necesita teoría musical y teoría musical muy profunda. Dentro de las entrevistas, cuando se le han hecho estas preguntas al respecto de su educación, él en realidad única y exclusivamente ha externado que él tiene una gran influencia de diferentes géneros y sobre todo de diferentes artistas que a lo largo de los años le han ayudado a la creación de lo que son sus álbumes. Sobre todo bandas que tienen que ver con el hard rock, el heavy metal, como Queen, como Helloween, Alice Cooper, Iron Maiden, Kiss, AC/DC y algunos otros. Sin embargo, el fiel o creyente de que el metal y la música puede evolucionar, siempre ha tenido un gusto particular por lo que es la música clásica y lo que es la ópera. Y entonces en alguno de sus ejercicios, sobre todo de los años 90, cuando todavía formaba parte de Edguy o todavía tocaba como Edguy, decidió mezclar los conceptos, es decir, su idea de la música clásica y al mismo tiempo su idea de la ópera y del heavy metal. Y es por eso que terminó generando o terminó creando lo que es esta banda fantástica llamada Avantasia. Pues todos estos géneros, por así decirlo, él consideraba que brindaban un espíritu épico y un espíritu teatral a todo lo que él trataba de desarrollar. Y es así como hoy en día se fundamenta toda esta cuestión de Avantasia. En muchas de sus canciones vamos a escuchar similitudes o vamos a encontrar, pues sí, ciertas cuestiones muy parecidas a lo que son bandas como Queen, como Meat Loaf, como Freddie Mercury y evidentemente en algunos coros o en algunos espacios lo que son elementos clásicos de Beethoven y de Mozart. Ahora bien, ya que hablamos un poquito de Tobias Sammet y toda esta cuestión que reflejan sus dos bandas, Edguy como parte del power metal y Avantasia como este subgénero nuevo del ópera metal, me gustaría dar unos datos particulares de lo que es o de lo que ha significado su trayectoria musical a nivel ventas. Edguy hoy en día ha vendido arriba de 2.5 millones de discos en todo el mundo y sobre todo los discos más exitosos, Theater of Salvation del año 1999, Mandrake del año 2001 y Rocket Ride del año 2006. Por el otro lado, Avantasia, un poquito más arriba en lo que son las ventas, ha tenido alrededor de 3.8, casi 4 millones de discos vendidos alrededor de todo el mundo. Evidentemente teniendo álbumes muy importantes como lo es The Opera Metal, que fue creado en el año 2001, The Scarecrow en el año 2008 y finalmente Ghost Lights en el año 2016. Todavía no sabemos los datos de su último disco, que fue lanzado en el año 2022, sin embargo, están empezando a tener muy buen desarrollo o muy buenas ventas. Sobre todo porque incluso aquí en México, durante lo que es el mes de mayo, van a estarse presentando en diferentes escenarios. El primero que fue, pues sí fue el 6 de mayo en el Auditorio Blackberry, el 7 de mayo en Querétaro en el Teatro Metropolitano, el día 9 en León en el Foro del Lago, en Guadalajara el 11 de mayo en el Teatro Diana y finalmente el 12 de mayo en Monterrey en el Auditorio Río. Es decir, están empezando a hacer sus giras alrededor de todo el mundo tratando de promocionar este último disco. Pero bueno, regresando a los datos duros al respecto de Avantasia y al respecto de, en este caso, Tobias Sammet. En cuanto a lo que se refiere a reproducciones a través de las plataformas de streaming, Avantasia tiene alrededor de 1.2 millones de usuarios, más bien de oyentes mensuales en Spotify, sobre todo con canciones como la de Scarecrow y The Wicked Symphony. Y cada una de estas con arriba de más de 10 millones de reproducciones. Y finalmente, Edguy, un poquito más abajo por el estilo de metal que maneja, está teniendo alrededor de 500,000 oyentes mensuales y una de sus canciones que se llama Kings of Fools, alrededor de 8 millones de reproducciones únicamente. Es decir, un género musical, una banda que posiblemente aquí en México no resuena tanto,
¿Por qué? Porque evidentemente no refleja una cuestión cultural en México, por X, Y, Z. Sin embargo, que a nivel mundial es conocida o reconocida como una de las bandas y sobre todo uno de los artistas más importantes de este género musical. Ahora bien, voy a hablar un poquito al respecto de el disco que a mí verdaderamente me acercó a este gusto por Avantasia, que se llama el Ópera Metal. Este es el primer álbum de estudio en este proyecto que se le conoce como el metal sinfónico, en el cual se cuenta la historia, y es lo más fantástico. A través de la música te cuentan una historia, y a través de esto, al menos a su servidor, lo hicieron imaginar mil y un cosas distintas. Me hicieron literal una historia fabulosa, fantástica de cine, que hoy en día verdaderamente la recuerdo y me sigue conmoviendo y me sigue llamando mucho la atención. En donde el álbum cuenta la historia de un viajero que se adentra en un mundo de fantasía, como si fuera, o yo me lo imagino como un Señor de los Anillos, en donde se va a enfrentar evidentemente a se enfrentan las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Y toda la música y las letras reflejan esta narrativa, utilizando todos los elementos de una orquesta y sobre todo las voces líricas, para así crear un sonido completamente teatralizado y épico. Este mismo álbum se divide en dos partes, el Ópera Metal parte 1 y el Ópera Metal parte 2, en el que van a existir colaboraciones de artistas como Michel Kiske, el ex vocalista de Helloween, Kay Hansen de Gamma Ray y Timo Tolkki de Stratovarius, en donde todos estos, en una o en varias de las canciones que interpretan, van a arreglar o van a colocar su propio estilo y su propia personalidad a las canciones, algo que verdaderamente llama mucho la atención, porque también son bandas muy importantes o artistas muy reconocidos dentro del género. Ahora bien, en este álbum del ópera metal existe una reflexión muy grande que Tobias Sammet, a través de las letras y la sinfonía, nos arroja, que es evidentemente la dualidad que existe en el mundo entre el bien, el mal y la lucha por ellos, en donde evidentemente las personas o los personajes dentro del ópera metal van a ser tentados de manera constante, pues en este caso por ambas partes, sobre todo para evidentemente generar una toma de decisiones directa y con ello revisar lo que son las consecuencias duraderas dentro del álbum. Cada una de estas consecuencias evidentemente va a generar espacios o va a generar desenvolvimientos basados en la amistad, la traición y el sacrificio, haciendo una obra verdaderamente compleja, pero muy inmersiva. En general, este álbum del ópera metal, que lo digo abiertamente, es uno de los que más me puede haber gustado y me sigue gustando hoy en día, es una obra que a su servidor le parece como impresionante, pues va a combinar estos elementos de lo que es el heavy metal, género que me fascina, la ópera, algo que también me gusta mucho y que desafortunadamente en México no tenemos la posibilidad de verlo de manera constante, y la música clásica. De hecho, me acuerdo que de manera constante mi señor padre en su tocadiscos colocaba discos o acetatos de música clásica a nosotros los fines de semana para esta cuestión de apreciación de los sonidos y esta cuestión de la apreciación de los sentimientos de los artistas. Entonces, como que a mí esta mezcla de sonidos verdaderamente me llamó la atención y me hizo muy satisfactoria al oído. Hoy en día, este disco es considerado y recibido por la crítica mundial y sobre todo los fanáticos del metal como una de las obras maestras del género. Ahora, todos aquellos que dicen, bueno, ¿y qué tiene de diferente un ópera metal a un heavy metal? No lo llego a entender porque posiblemente todavía no lo escuchan. Pues bueno, aquí es donde Tobias Sammet se vuela la barda y deja muy claro lo que es este rubro y sobre todo sus dimensiones artísticas y creativas. De entrada, porque debe de existir un elemento que se le llama la orquestación, en donde todos estos elementos deben de estar incluidas las cuerdas, los vientos, las percusiones y generar una atmósfera de
tipo épico y dramático. Debe de al mismo tiempo mezclar todo aquello que se le llaman las voces líricas, es decir, voces como sopranos, como el tenor, como el bajo, como los barítonos, para generar una teatralidad en la música y con esto, evidentemente, generar armonías y coros. Posteriormente, y de manera para algunos muy llamativa, la inclusión de las guitarras eléctricas a través de los riffs y los solos de guitarra para evidentemente generar atmósferas un poquito más lúgubres, más oscuras, más dramáticas, que eso es lo que compone gran parte del heavy metal hoy en día. Sin duda alguna, la batería. ¿Por qué la batería? Porque es el elemento esencial del heavy metal. Y también, ¿por qué no decirlo? Es aquello que le da el impulso rítmico a la música. Y así generar espacios que agreguen mucha intensidad a los momentos específicos de la narrativa del álbum. La letra, es decir, el contenido. Y el contenido va a estar mezclado con esta cuestión, como lo digo abiertamente, épico y dramático, generando fantasía, ciencia ficción, mitología, para con ello, en su contenido, generar la lucha del bien, el mal, la venganza, la traición, el heroísmo, la bondad y algunos otros elementos o valores universales. En resumen, todo lo que se va a encontrar dentro de cualquier álbum que interprete o lleve a cabo lo que es la ópera metal va a generar esta influencia, es decir, esta combinación de la música clásica, la ópera y los elementos oscuros del heavy metal para generar una atmósfera épica y dramática. Ahora bien, como conclusión y como parte de todo este rollo, que me gusta mucho hacerlo en el entretenólogo, este espacio reflexivo, este espacio abierto, ¿qué es lo que Tobias Sammet tiene o quiso enseñarnos a través de esta nueva creación de un subgénero del heavy metal? Y para eso me voy a permitir leer o citar algunas de sus frases que dio en una entrevista, que dice así: la música es lo que me hace feliz, y si puedes encontrar algo en la vida que te haga feliz, tienes que seguirlo. Sigue tu pasión, no importa lo que digan los demás. Si te gusta algo y lo haces con pasión y corazón, puedes hacer cualquier cosa. La música es mi vida y no me puedo imaginar hacer otra cosa. Si tienes un sueño, tienes que luchar por él, y si trabajas duro, puedes hacerlo realidad. Estas palabras fantásticas de Tobias Sammet creo que rodean todo lo que ha sido su historia y su desenvolvimiento musical. Una persona que rompió los estereotipos en su momento de lo que debía de ser el heavy metal, de lo que debía de ser la música clásica y de lo que debía de ser la ópera. Es decir, una persona creyente y fiel, que hay una comunidad y hay una armonía en todo lo que vemos alrededor. Y más aún, si te llama, te gusta y te apasiona, va a ser tu camino directo a la fama y al éxito. Ese es Tobias Sammet, ese es Avantasia y Edguy, una de las bandas que más puedo disfrutar hoy en día y que tuve la oportunidad de ver en concierto este domingo 7 de mayo. Algo verdaderamente increíble. Ojalá y algún día tengan esta posibilidad de escucharlo, de verlo en vivo, pues se los digo y se los garantizo. Aunque no les guste el heavy metal, les va a gustar todo lo que van a encontrar ahí. Pues bueno, este fue su amigo el entretenólogo, Lisandro Mesa de los Cobos. Agradecerles nuevamente su tiempo, su espacio, su disposición y decirles nuevamente que nos vemos por acá en su próxima edición. Y a mi muy querido amigo Rirris, el día de hoy no voy a llorar con Pinocho. Nos estamos viendo, chao.